Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de su canal, Deshilando Mates. El día de hoy vamos a deshilar un problema específicamente de fractales, muy interesante, muy bonito, es un tema bastante curiosón, bastante elegante. Y bueno, el día de hoy vamos a introducirnos a este mundo de los fractales mediante uno muy bonito, muy simple y muy encantador, que se llama el copo de nieve de Koch, o bien la estrella de Koch. Recibe varios nombres. El más directo es el del copo de nieve, porque, bueno, como puedes ver aquí en este copito azul, pues el parentesco, la semejanza directa que tiene es a la de un copo de nieve, ¿no? Se parece mucho a un copito de nieve. Tarán es lo que hay detrás de ese nombre. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Así se le llama. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, primero que nada, es cómo se construye. Después, fíjate que podemos hacer preguntas muy interesantes acerca de dicha construcción. Vámonos paso a paso. ¿Cómo se construye? Mira, vamos a partir de un triángulo equilátero. Aquí, como puedes ver en la fase cero, tengo un triángulo equilátero, es decir, sus tres lados son iguales. Y lo que vamos a hacer para llegar a la fase uno es tomar primero el primer lado del triángulo, cualquiera de los tres. Se empieza con cualquiera de los tres, pero bueno, yo voy a empezar con este y lo vas a dividir en tres segmentos iguales. Esto es, más o menos ahí. Y el segmento de en medio lo vas a usar como base para construir un nuevo triángulo equilátero. Lo mismo con los otros dos lados. Lo partes en tres segmentos iguales y el segmento de en medio lo usas para construir otro triángulo equilátero. Y fíjate que si pones esos triangulitos y borras ya ese trazo que hiciste de la base, bueno, pues te queda la figura construida en la fase uno, ¿cierto? Para pasar a la fase 2 se vuelve a hacer lo mismo con cualquier segmentito, cualquier lado de la fase uno. Lo dividimos en tres y vuelvo a construir otro triángulo y así con todos los demás lados. En la fase 2 para llegar a la fase 3 lo mismo, nada más que los triangulitos ahora se van a ir haciendo cada vez más chiquitines, ¿verdad? Pero en sí el algoritmo es ese. Partir en tres lados, en tres segmentos iguales, tomar el de en medio, usarlo como base para construir un nuevo triángulo equilátero y hacer lo mismo sucesivamente con cada una de las fases. Ahora, preguntas interesantes que podemos hacer respecto a de esta construcción. Uno, ¿cuántos lados van a haber? Sí, ¿cuántos lados van a haber por cada fase, ¿no? En la fase cero puedes darte cuenta que hay tres, porque iniciamos con una construcción inicial de un triángulo equilátero. Pero en la fase uno ya hay más lados. En la fase 2 hay más lados y así nos vamos a ir hasta que haya quién sabe cuántos lados hay en esta figura final, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta interesante. La segunda pregunta interesante es, ¿cuánto mide la longitud de un solo lado? Es decir, este lado de este triángulo de la fase cero tiene una longitud, pero después en la fase uno este lado va a tener una cierta longitud. En la fase 2 este lado va a tener una cierta longitud y así sucesivamente. ¿Cuánto mide la longitud de un lado en cada fase? ¿Cómo lo medimos? Otra pregunta interesante también es la longitud total de la curva, es decir, el perímetro del copo de Koch. Esto también es interesante porque, pues imagínate, ¿no te da curiosidad saber si después de hacer muchas veces este trazo, este algoritmo de ir generando triángulos, el perímetro que se genera se puede medir? ¿No se puede medir? ¿Cuánto será? Es curioso, ¿no? Y más interesante aún el valor agregado de este video, el área. ¿El área será finita? ¿Cuánto valdrá esa área? Bueno, pues lo vamos a descubrir. La primera pregunta fue el número de lados, cómo los vamos a contar y para ello vamos a darle su nombre. El número de lados lo vamos a llamar S sub n. ¿Por qué un subíndice, Emilio? Porque n va a representar el número de la fase que estamos trabajando. Por ejemplo, la fase n igual a cero, pues es la fase cero. Cuando n es uno es la fase uno. Cuando n es 2 es la fase 2, así sucesivamente. Entonces, si yo escribo S sub cero, estoy haciendo referencia al número de lados en la fase cero. La fase cero tiene uno, 2, 3 lados, porque es un triángulo, ¿verdad? La fase uno, ¿cuántos tiene? Si tú los cuentas, es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Pero la fase 2 también los puedo contar, pero me voy a tardar mucho y en la fase 3 ni se diga, nos vamos a aventar aquí una hora de video, ¿verdad? Necesitamos encontrar un patrón, algo, una expresión algebraica que me ayude, me corrobore a contar este número de lados, que yo, aunque los cuente, pueda corroborar con dicha expresión que en efecto están en sus lados y ya funcione para cualquier fase. Es decir, tengo que tener una expresión, aquí va a haber una expresión de n, ¿sí? Donde n es el número de fase, en donde tú le vas a decir, obviamente, el valor de esa n y te va a arrojar el número de lados s, correspondiente a esa fase n. Si yo le meto la fase 10, nos tiene que dar el número de lados de la fase 10 y así sucesivamente. Incluso con estas fases iniciales, si yo le meto la fase 2, pues me tiene que dar el número de lados asociados a la fase 2. Bueno, dicho esto, vamos a encontrar este patrón, a encontrar esta relación, expresión algebraica, y la vamos a encontrar de la siguiente manera. Fíjate en la fase 0. En la fase 0 iniciamos con un lado. Y después, en ese lado, nosotros podemos ir haciendo construcciones. Fíjate que ese lado siempre va a estar, nada más que va a ir empezándose a dividir con el algoritmo que dijimos al inicio y se van a empezar a aparecer más triangulitos, pero siempre va a estar presente ese lado. Entonces, una buena pregunta sería, a partir de ese lado, ¿cuántos lados empiezan a generar conforme yo hago el algoritmo? Por ejemplo, aquí empezamos con un lado y luego acá 1, 2, 3, 4. Y luego acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y así sucesivamente. Esa es una buena pregunta. Entonces, mira, planteemos lo siguiente. Limpio aquí un poquito. El número de lados en la fase 2, entonces va a ser, la fase 2 es esta y dijimos que ese lado, este lado, para la fase 2 habrá generado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 lados, ¿verdad? Y 16 es solamente por este lado, pero el triángulo originalmente tenía 3 lados. Es decir, en la fase 2 nosotros vamos a tener 3 por 16. Entonces, esta sospecha, esta propuesta, nos hace una referencia a que entonces nosotros podemos tener el número de lados que se generan en un solo lado del triángulo original y multiplicarlo por 3, que son los 3 lados totales del triángulo original. Por ejemplo, fíjate en la fase 1. 1, 2, 3, 4. Y si yo multiplico ese 4 por 3, que son los 3 lados del triángulo, yo tengo este 12, ¿cierto? Ah, ok, entonces ya estamos descubriendo un cierto patrón. Al inicio, bueno, pues es 3 porque pues 3 por 1 es 3. No estoy avanzando de fase, me encuentro en la fase inicial en donde solo tengo este lado. No se ha generado ningún otro lado, tengo los 3 lados del triángulo y fin. Entonces, ¿ya te diste cuenta cómo nosotros ya empezamos a encontrar un patrón? Para que nosotros podamos estar seguros de esto, bueno, pues vamos a seguir haciendo cuentas. Créeme, en este lado se generaron 64 laditos. Entonces, el total de lados pues va a ser 3 por 64, ¿verdad? Y así sucesivamente, para cualquiera de las fases que tú quieras. Entonces, la fase n va a ser 3 por algo. ¿Quién es ese algo? Pues mire, aquí tengo 4, 16, 64. ¿Sí o no? Esto es lo mismo que 4. A ver, ya me ando aquí revolviendo. 4 es lo mismo que 4 a la 1. 16 es lo mismo que 4 a la 2. 64 es lo mismo que 4 a la 3. Y este 1 de acá es lo mismo que 4 a la 0. Porque cualquier número excepto el 0 elevado a la 0 es 1. ¿Sale y vale? Entonces, aquí nosotros vamos a poner 4 a la n. ¿Quién era n? El número de fase. Y fíjate que coincide la fase 0, exponente 0. La fase 1, exponente 1. La fase 2, exponente 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos encontrado entonces esa expresión algebraica que nos va a dar el número de lados para cualquier fase. Si tú quieres la fase 1000, pues ponle un 1000 y a ver si puedes aventarte el 4 a la 1000. Una calculadora te lo puede hacer. Pero bueno, esa es la primera,
expresión que nos va a ser de utilidad. Después, la segunda expresión es la longitud de un solo lado. Era la segunda pregunta interesante, ¿te acuerdas? ¿Cómo vamos a medir la longitud de un solo lado? Bueno, pues necesito darle nombre a cada uno de los lados, necesito darles valores a cada uno de los lados del triángulo de la fase cero. ¿Qué te parece si para evitarnos un tanto el trabajo, nosotros construimos un copo de Koch específico, aquel que se genera a partir de un triángulo equilátero cuyos lados van a medir la unidad? 1. Entonces ya tengo una condición inicial, ¿verdad? Que los lados del triángulo inicial en la fase cero midan 1. Listo. Y ahora, Emilio, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues es que hay que tener presente el patrón que se va repitiendo. Fíjate, recuerda que el algoritmo era partir en tres este lado, tomar el de en medio, trazar el triángulo y bla, bla, bla. Pero la clave es esa. Nosotros empezamos a partir en tres. Cuando tú lo partes en tres, entonces se van a generar tres segmentos. Uno, dos y tres, ¿sale? Uno, dos y tres. Ahí te los pongo con distintas marcas para que los logres discernir. Y bueno, ya tengo esos tres. ¿Y cuánto van a medir, Emilio? Ah, pues mira, si el segmento total medía 1 y lo divido en tres, pues el segmento individual, cada segmento individual va a medir una tercera parte, un tercio, ¿cierto? Después, em, estos van a medir un tercio porque son los correspondientes a la fase uno, ¿sí? Déjame borrar aquí. Una vez que dividí, entonces estos van a medir un tercio. Esta base de aquí también medirá un tercio. Y como se trata de triángulo equilátero, entonces esto también va a medir un tercio, un tercio, un tercio y así nos vamos. Para pasar a la fase 2, vuelvo a dividir entre 3 esto de aquí. Entonces, ¿ahora qué dividí? Un tercio, pero ahora lo vuelves a dividir en tres partes. Entonces, ¿ahora cuánto va a medir cada segmento? Cada segmento ahora va a medir un noveno. Y después, si lo vuelvo a dividir, un noveno entre 3, un 27avo. Y así nos vamos a ir. Entonces, la longitud de un lado va a ser L sub n y se va a expresar como un tercio a la n. Es decir, un tercio, un tercio por un tercio, un tercio por un tercio por un tercio, un tercio por un... y así sucesivamente porque siempre vamos a estar dividiendo entre 3. Y la división entre 3 es lo equivalente a multiplicar por un tercio, ¿verdad? Bueno, dicho esto, déjame limpiar aquí un poquito. Ya tenemos la longitud de un solo lado, un tercio a la n. ¿Y qué te parece si ahora pasamos a encontrar la tercera pregunta interesante? La longitud total de la curva, el perímetro total, la suma de las longitudes de todos los lados. Aquí está el reto, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para ir sumando todo? Si me pongo a sumarlo ahorita, no vamos a acabar nunca. Tenemos que agilizar, tenemos que usar las expresiones algebraicas que nosotros ya encontramos pues para poder encontrar esta perímetro, ¿verdad? Esta suma. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a ver, tengo la longitud de un lado individual por cada fase. Por ejemplo, esta expresión, si tú le pones L sub 1, me va a dar la longitud de cada lado en la fase 1. Un tercio a la 1 es un tercio y eso me dice que aquí en la fase 1 cada lado va a medir un tercio. ¿Ok? En la fase 0 que es cuando tengo el triángulo original, pues un tercio a la 0 es 1, pues porque cada lado de mi triángulo equilátero iba a medir 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces yo ya tengo acceso a las mediciones individuales de cada ladito. ¿En función de qué, Emilio? De la fase en la que nos encontremos. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos el número de lados. ¿Cuántos lados vas a tener? Y si nosotros recordamos que una multiplicación es una suma también, pero compuesta, entonces vamos a poder tener la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, 3 por 2 es lo mismo que sumar dos veces a 3. 3 por 2 es 6 y 3 más 3 es 6. 3 por 3 es lo mismo que sumar 3 veces 3. 3 más 3 más 3. 3 por 3 es 9, 3, 6, 9. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, fíjate que una multiplicación me hace una suma. Es algo básico de la aritmética, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos la longitud de un lado
en una fase por todo el número de lados, entonces tenemos la longitud total de toda la figura que se formó en dicha fase. Ah, ok. Entonces, Emilio, si estoy en la fase 1 y todos medían un tercio, entonces al yo multiplicar, por ejemplo, la longitud de un solo lado en la fase 1 por el número de lados en la fase 1, entonces yo tendría el perímetro de la figura que se formó en la fase 1. Sí, porque la longitud de un solo lado en la fase 1 era un tercio y el número de lados en la fase 1 eran 12. 12 entre 3 es a 4. ¡Tarán! Esta es la multiplicación y eso equivale a sumar un tercio más un tercio más un tercio más un tercio más un tercio, así 12 veces. 12 por un tercio es 4. El perímetro de la figura de la fase 1 es 4. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? Ya tengo entonces una expresión, nada más que aquí en lugar de tenerlo para el caso 1, pues yo lo voy a generalizar. El perímetro para la fase n va a ser la longitud en la fase n por el número de lados de la fase n. Y listo. Ya tengo las tres primeras preguntas interesantes resueltas. Casi, ¿verdad? Porque había algo interesante, ¿no? Nosotros dijimos, ¿qué pasaría si nosotros tenemos tantísimas fases ya resueltas y se nos ocurre preguntar cuál sería el perímetro? Por ejemplo, nosotros ya con esta expresión podemos calcular el perímetro de la fase 3, de la fase 2, de la fase 4. Pero yo quiero demasiadas, muchísimas fases. Quiero llegar a calcular el perímetro de algo muy similar a esta última figura, que tiene demasiadas fases resueltas, demasiadas fases elaboradas. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿cuál es el perímetro después de muchas fases? Lo que nosotros tenemos que hacer es que n, es decir, el número de fases, se haga muy grande, tienda a infinito, se haga demasiadamente grande, por así decirlo. ¿Ok? Entonces esto se resuelve mediante un límite. El límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Pues de p sub n. ¿Y quién es p sub n? La multiplicación entre l sub n y s sub n. L sub n, s sub n, límite cuando n tiende a infinito. L sub n, ¿quién era, Emilio? Un tercio a la n. Ok. S sub n, ¿quién era? 3 por 4 a la n. Ok, entonces nosotros vamos a tener que tener 3 por 4 a la n, que es el equivalente a S sub n, por un tercio a la n. Lo cual, por medio de las leyes de los exponentes, podemos escribir como 3 por 4 tercios a la n, ¿verdad? Entonces yo puedo tener el límite de 3 por 4 tercios a la n. Ese límite, ¿cuánto vale? Piénsalo en lo que borro esto y a continuación lo resolvemos. Bueno, esta es la base. 4 tercios es la base. Estoy elevando un número, 4 tercios, a la n. Una potencia que se va a hacer cada vez más y más y más y más grande. Resulta que nosotros tenemos por los teoremas de cálculo diferencial en la unidad de límites que si esta base en un límite de esta naturaleza exponencial está entre 0 y 1, si la base está entre 0 y 1, entonces este límite existe. De lo contrario, si la base es un número más grande que la unidad, el límite va a tender a infinito, se va a hacer eternamente grande. ¿Qué caso tenemos? Te pregunto yo. ¿El caso en el que la base está entre 0 y 1 o el caso en el que la base es mayor que 1? El caso en el que la base es mayor que 1, ¿verdad? Porque 4 tercios es un entero un tercio. 1 y cachito. Es mayor que 1, entonces este límite no converge. Tiende a infinito, es decir, nuestro. Es decir, aquí lo voy a escribir para que le tomes nota. Es decir, nuestro perímetro es, entre comillas, infinito. ¿Y por qué entre comillas, Emilio? Porque, pues vaya, o sea, no podemos decir, mira, vale infinito, aquí tienes el infinito.
tócalo, gózalo. No, ¿verdad? Lo que decimos con que tiende a infinito es que no vamos a poderle medir nunca el perímetro al copo de nieve de Koch después de muchísimas, demasiadas fases, dado que se va a hacer cada vez más y más y más grande en función de las fases que vayas avanzando.